attraverso tre personaggi. La palabra de Dios nos ayuda hoy a rezar mediante tres personajes. En la parábola de Jesús rezan el fariseo y el publicano. En la primera lectura se habla de la oración del pobre. La preghiera del fariseo incomincia così. Y además explica el motivo, porque ayuna 2 veces a la semana, cuando entonces la obligación era una vez al año. Paga el diezmo de todo lo que tiene, cuando lo establecido era solo en base a los productos más importantes. En definitiva, presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima, pero olvida el más grande, amar a Dios y al prójimo. Della propria capacità di osservare i comandamenti. Satisfecho de su propia seguridad, de su propia capacidad de observar los mandamientos, de los propios méritos y virtudes, solo está centrado en sí mismo. Il dramma di questo uomo è che è senza amore. El drama de este hombre es que no tiene amor. Anche le cose migliori senza amore. Incluso las mejores cosas sin amor no sirven de nada, como dice San Pablo. E senza amore, qual è il risultato? Y sin amor, ¿cuál es el resultado? Que al final, más que rezar, se elogia a sí mismo. Infatti, al Signore non chiede nulla, perché non si sente nel bisogno o in debito. De hecho, no le pide nada al Señor porque no siente que tiene necesidad o que debe algo, sino que más bien se le debe a Él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, la religión del yo. Y muchos grupos ilustrados, cristianos, católicos, van por este camino. E oltre a Dio dimentica il prossimo, anzi lo disprezza. Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo. Es más, lo desprecia. Es decir, para él no tiene un precio, no tiene un valor. Se considera mejor que los demás, a quienes llama literalmente los demás, el resto, loi poi. Son el resto, son los descartados de quienes hay que mantenerse a distancia. ¿Cuántas veces vemos que se cumple esta dinámica en la vida y en la historia? ¿Cuántas veces chi sta davanti come il fariseo rispetto al pubblicano innalza muri? ¿Cuántas veces quien está delante como el fariseo respecto al publicano levanta muros para aumentar las distancias, haciendo que los demás estén más descartados aún? O también, considerándolos inferiores y de poco valor, desprecia sus tradiciones, borra su historia, ocupa sus territorios, usurpa sus bienes. Cuánta presunta superioridad que también hoy se convierte en opresión y explotación. Lo hemos visto en el sínodo. Cuando hablábamos de la explotación de la creación, de la gente, de los habitantes, de la Amazonía, la trata de personas, el comercio de las personas. Gli errori del passato non sono bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri. Los errores del pasado no han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y nuestra hermana tierra. Lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonía. La religión del yo sigue, hipócrita, con sus ritos y oraciones, olvidando, y muchos de ellos son católicos y se confiesan católicos, pero se han olvidado de ser cristianos y hombres, olvidándose que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. También los cristianos que rezan y van a misa el domingo están sujetos a esta religión del yo. Possiamo guardarci dentro e vedere se anche per noi. Podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien inferior,
descartable, aunque solo sea con palabras. Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores, de no creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos y burlones. Pidamos a Jesús que nos cure del hablar mal y lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios. Y providencialmente hoy nos acompañan en esta misa no solamente los indígenas de la Amazonía, sino también los más pobres de la sociedad desarrollada, hermanos y hermanas enfermas. Están con nosotros, aquí, en primer lugar. Pasamos a la siguiente oración. La oración del publicano, en cambio, nos ayuda a comprender qué es lo que agrada a Dios. Él no comienza por sus méritos, sino por sus faltas, no por sus riquezas, sino por su pobreza. No se trata de una pobreza económica. Los publicanos eran ricos e incluso ganaban injustamente a costa de sus connacionales. Sino de una pobreza de vida, porque en el pecado nunca se vive bien. Ese hombre se reconoce pobre ante Dios y el Señor escucha su oración, hecha solo de 7 palabras, pero también de actitudes verdaderas. En efecto, mientras el fariseo estaba delante en pie, el publicano permanece a distancia y no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo, porque cree que el cielo existe y es grande, mientras que él se siente pequeño. Y se golpea el pecho, porque en el pecho está el corazón. Su oración nace del corazón, es transparente, pone delante de Dios el corazón y no las apariencias. E lasciarsi guardare dentro da Dio, è Dio che mi guarda quando prego. Rezar es dejarse mirar por Dios interiormente. Es Dios quien nos mira dentro, sin fingimientos, sin excusas, sin justificaciones, porque muchas veces nos hace reír el arrepentimiento lleno de justificaciones. Más que un arrepentimiento, parece una autocausa de canonización. Porque del diavolo vengo opacità e falsità, queste sono le giustificazioni. Porque del diablo vienen la opacidad y la falsedad. Estas son las justificaciones. En cambio, de Dios viene la luz y la verdad. Ha sido hermoso y les agradezco, queridos padres sinodales, por haber dialogado durante estas semanas con el corazón, con sinceridad y franqueza, exponiendo ante Dios y los hermanos las dificultades y las esperanzas. Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos que volver a partir, del sentirnos necesitados de salvación, todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos. Considerarse justos es dejar a Dios, el único justo, fuera de casa. Es tan importante esta actitud de partida que Jesús nos lo muestra con una comparación paradójica, poniendo juntos en la parábola a la persona más piadosa y devota de aquel tiempo, el fariseo, y al pecador público por excelencia,
el publicano. Y el juicio se invierte. El que es bueno pero presuntuoso fracasa. A quien es desastroso pero humilde, Dios lo exalta. Se ci guardiamo dentro con sincerità, vediamo in noi tutti e due. Si nos miramos por dentro con sinceridad, vemos en nosotros a los dos, al publicano y al fariseo. Somos un poco publicanos por pecadores y un poco fariseos por presuntuosos, capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos deliberadamente. Con los demás, a menudo funciona, pero con Dios no. Con Dios este truco no funciona. Preghiamo per chiedere la grazia di sentirsi bisognosi di misericordia. Recemos para pedir la gracia de sentirnos necesitados de misericordia, Poveri dentro. interiores pobres. También para esto nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos que somos pobres, para recordarnos que solo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios. E arriviamo così alla preghiera del povero, della prima lettura. Llegamos así a la oración del pobre de la primera lectura. Esta, dice el eclesiástico, atraviesa las nubes, mientras la oración de quien se presume ser justo se quede en la tierra, aplastada por la fuerza de gravedad del egoísmo, la del pobre sube directamente hacia Dios. El sentido de la fe del pueblo de Dios ha visto en los pobres los porteros del cielo. Ese sensus fidei que hace falta en la declaración final. Ellos son los que nos abrirán o no las puertas de la vida eterna. Ellos que no se han considerado como dueños en esta vida, que no se han puesto a sí mismos antes que a los demás, que han puesto solo en Dios su propia riqueza. Ellos son íconos vivos de la profecía cristiana. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite. En este sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. Y sin embargo, aún en esta situación, muchos nos han testimoniado que es posible mirar la realidad de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas, como un don, habitando la creación no como un medio para explotar, sino como una casa que se debe proteger, confiando en Dios. Él es Padre. Y dice también el eclesiástico, escucha la oración del oprimido. Quante volte anche nella Chiesa le voci dei poveri non sono ascoltate. Cuántas veces también en la iglesia las voces de los pobres no se escuchan e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Recemos para pedir la gracia de saber escuchar el grito de los pobres. Es el grito de esperanza de la Iglesia. El grito de los pobres es el grito de esperanza de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, también nuestra oración, estamos seguros que atravesará las nubes. Con esta invitación de hacer nuestra la oración del pobre, ha concluido la homilía del Papa Francisco en esta celebración de clausura del Sínodo Especial de los Obispos para la región amazónica.